Buenas a todos los amigos de la iconografía cristiana. En el vídeo de hoy, aprovechando que estamos en el tiempo pascual, vamos a abordar un tema interesante como es el de la resurrección de Cristo. Va a ser complicado que lo podamos resumir en 10 minutos, pero vamos a intentarlo. Así que, adelante vídeo. Los relatos evangélicos de la resurrección narran un acontecimiento absolutamente ajeno a lo que es la experiencia humana. ¿Cómo describir la resurrección? Pues si difícil es contarlo... ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé. Imaginaros expresarlo artísticamente. De hecho, la primera representación de Cristo saliendo del sepulcro como tal dataría del siglo XI. Muy tardío, como podéis ver. Y antes, pues anteriormente se realizará mediante símbolos o prefiguraciones. De este modo, quizás la primera alegoría que encontremos del tema la hallamos en un sarcófago donde observamos la cruz desnuda con el crismón, acompañada de los soldados romanos a los pies de la misma, que nos evocan el relato histórico. Y también con dos palomas que picotean la corona victoriosa que circunda el mencionado crismón, símbolo de los frutos de la resurrección. En ocasiones, esta crux invicta o trofeum Christi la hallamos con gemas, como enjollada. Podemos mencionar el caso de la que encontramos en la Basílica de Santa Pudenciana en Roma, símbolo de victoria y de triunfo. Para que luego pregunten algunos por qué las cruces de los nazarenos están hechas de materiales nobles. ¡Ay! Pero también se van a utilizar prefiguraciones del Antiguo Testamento para plasmar o representar la experiencia de la resurrección. En textos medievales como el Speculum Humanae Salvationis o la Biblia de los pobres, vamos a encontrar estas alegorías. Así, por ejemplo, la resurrección de Cristo es comparada con la escena bíblica de Jonás saliendo de la ballena, algo que por otra parte era común ver en las antiguas catacumbas, como es el caso de la catacumba de San Marcelino y San Pedro en Roma. Pero también va a ser relacionada con la escena en la que Sansón destruye las puertas de Gaza, símbolo o imagen de Cristo destruyendo las puertas del infierno. Incluso la vemos a la par, como podéis contemplar. Ya veis que algunos símiles son un poco con calzador. No olvidemos que también los bestiarios medievales vinculan la resurrección de Cristo con algunos animales. Por ejemplo, el león, de quien se decía que resucitaba a sus cachorros con su rugido, pero también como el ave fénix, que renace de su ceniza, tradición, por cierto, que procede desde Tertuliano. O el pelícano, como hemos visto en otros vídeos y que según la tradición alimentaba a sus polluelos de la sangre de su pecho abierto. Y hasta aquí el momento Jumanji. Curiosa es una escena indirecta acerca de la resurrección de Cristo. Se trata de la compra por parte de las santas mujeres de los ungüentos para embalsamar el cuerpo del Señor. Si os dais cuenta, seguimos dando rodeos. Fue una escena muy popular en algunas zonas de la Europa continental, incluso adquiriendo tintes bastante cómicos. No me hace gracia. Y es que se realizaba en representaciones teatrales de los misterios de la Pascua, jugueteando con el tema del regateo en la compra. De ahí pasaríamos a la visita de las santas mujeres al sepulcro. La representación más antigua que tenemos de esta escena dataría del siglo III, en el baptisterio de Dura Europos, en Siria. Como podéis ver, en la escena las mujeres aparecen con antorchas para visitar el sepulcro y también podemos contemplar dos estrellas a los lados del sepulcro que indican el amanecer.
Ya en el marfil del siglo VI de Tiburcio podemos ver un guiño arquitectónico porque se representa el anástasis del Santo Sepulcro de Jerusalén de época constantiniana. Pero si veis en la escena de abajo, lo que vamos a ver son a las mujeres postergadas delante del ángel en el sepulcro. Curiosamente, tanto en este ejemplo como en el caso del mosaico de San Apolinar el Nuevo en Rávena, las mujeres son dos. Más adelante se convertirán en tres. Así lo podemos ver en el siglo IX en una letra capital del Sacramentario de Drogo. La escena se terminará convirtiendo en un clásico en los miniados medievales, tal y como podemos ver en diversos ejemplos. Y de ahí daríamos el salto hasta el espectacular retablo del Duccio de la Maestad en Siena. A partir de ahí los ejemplos se multiplican, destacando de mediados del siglo XIV las pinturas de Jaume Ferrer Bassa en el monasterio de Pedralbes, o en la centuria del XV la obra de Hubert van Eyck, de un colorido y detallismo espectaculares. Y terminaríamos con la obra de Rubens, que como veis pasamos de 3 mujeres a 6. Curioso cuando menos. Y Cristo, pues como hemos dicho, no empezará a aparecer hasta el siglo XI. Será a partir de una miniatura del Evangeliario de Múnich de Reichenau, pero no he encontrado fotografía al respecto. ¡Oh, por Dios! Ay, si es que me pedís demasiado. La razón de la aparición de la figura de Cristo probablemente tenga que ver con esa necesidad del fiel de plasmar gráficamente ese acontecimiento de la resurrección tan abstracto y tan difícil de comprender para el entendimiento humano. De ahí su tardía incorporación en el arte. Y lo podemos contemplar de distintas poses. Concretamente lo vamos a resumir en 5. La primera sería la de Cristo incorporándose dentro del sepulcro, como lo contemplamos en el bellísimo púlpito esmaltado realizado por Nicolás de Verdun. La segunda lo contemplaríamos apoyando un pie al borde del sarcófago, como en los modelos de Mantegna o Piero della Francesca. El tercer tipo sería en el que Cristo pasa una pierna fuera del sepulcro o del sarcófago, tal y como os representamos en este capitel o en el bello retablo que exponemos. El cuarto tipo sería el que contemplamos a Cristo de pie ante el sepulcro, tal y como podemos contemplar en el espectacular panel de la Pasión Gris de Holbein el Viejo, o también en la famosa tabla de Dick Boats de la Capilla Real de Granada. Y llegamos al último tipo, Cristo de pie sobre el sepulcro. Y aquí, lógicamente, tenemos que hacer mención a las maravillosas segundas puertas del baptisterio de Florencia, realizadas por Lorenzo Ghiberti, o también la pintura de Fra Bartolomeo del Palazzo Pitti. A partir del siglo XIV, a Cristo lo vamos a comenzar a ver sobrevolando la tumba, así a los superhéroes, tal y como podemos contemplar en la Capilla de los Españoles de Florencia o en el famoso cuadro de Tintoretto, donde vemos a Cristo disparado como un cohete una vez que los ángeles han destruido la piedra. En el norte de Europa este prototipo de Cristo bólido no terminó de triunfar. Prueba de ello lo tenemos en el lienzo de Rembrandt que os pongo ahí. Con el paso del tiempo, y con esto terminamos, la iconografía de la resurrección va a ser corregida, particularmente a partir de la Contrarreforma, como ahí os dejo. Se evitaba así confundir la escena con la ascensión, o, por ejemplo, se matizaba el papel de los soldados, al no representarse ya a todos dormidos. Pues con estas puntualizaciones terminamos este vídeo. Espero que hayáis aprendido algo nuevo de esta iconografía tan importante dentro del arte cristiano. Y como siempre os digo, espero vuestros likes, espero
vuestros comentarios si así gustáis y también que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo donde esperamos ofreceros más y mejor. Así que besos a millones y hasta la próxima.